Contabilidad, una actividad que nos ha acompañado a lo largo de la historia, que se ha formado y estructurado a través de las civilizaciones. Pasaremos por la Edad Antigua, el Medioevo, la modernidad y la contemporaneidad, enfatizando en los sucesos más relevantes para el progreso contable. Mesopotamia, situada en el año 4500 a.C., conformada por el pueblo sumerio, arcadio, caldeo, asirio y babilónico, lo que hoy en día es Siria e Irak. Es donde se origina el concepto de civilización, pues es allí donde se cimientan las bases de la cultura económica y social. Aquí surge la escritura como herramienta para llevar la contabilidad de los imperios y para la enseñanza de cultura a los pueblos. Además, se emplea por primera vez el uso de las tablillas cuneiformes, siendo esto un avance muy importante para el desarrollo contable. El uso de estas tablillas permitió el tener registros físicos de las actividades económicas que se hacían en el momento, aunque también es de recalcar que para ellos era complejo el manejo de estas tablillas, porque una vez que se secaban ya no podían hacer modificaciones. Fue gracias al uso de esta herramienta que se lograron avances con respecto al registro contable. Ahora, si hablamos de la antigua Mesopotamia, también es muy importante hablar de los babilonios, ya que fueron una civilización que aportó una inimaginable cantidad de saberes al progreso de la contabilidad. Babilonia fue la primera civilización en hacer un registro contable. También hicieron cartas particulares y comerciales, contratos, recibos, textos contables, documentos legislativos e históricos, entre otros. Otro acontecimiento de vital importancia es la implementación del Código Hammurabi como el pilar que determina el comportamiento que deberán tener las personas para desenvolverse en una sociedad. Este fue implementado por el rey Hammurabi en la sexta dinastía del reinado de Babilonia. El Código Hammurabi fue un dispositivo que permitió la organización en la antigua Babilonia, en el cual aparece el Código Civil, comercial, marítimo, penal, procesal, contratos de matrimonio, donación, préstamo, venta, arrendamiento, comisión, entre otros documentos. A medida que el imperio babilonio avanzaba, comenzaron a surgir técnicas que facilitaban la actividad contable. Se empezó a ser más específico en los elementos que conforman la cuenta. También separaron los conceptos entre partidas positivas y negativas. Se incluye el saldo del periodo anterior y el saldo final que se añade en la última parte del balance de la cuenta. Además, estos personajes empezaron a hacer mayor énfasis en la clase de objetos entregados. Colocaban el nombre del comprador, la cantidad y el total de los suministros. Pero si bien la evolución del registro se presentó de forma paulatina, no fue suficiente para considerarla completa, puesto que ellos no tenían una técnica contable determinada, por lo que vamos a ir unos años más adelante, donde encontraremos el Imperio Egipcio, quienes utilizaron nuevas técnicas contables. Egipto. Antes de empezar a explicar la importancia del Imperio Egipcio en la contabilidad, es importante comprender el origen de este. Egipto fue un imperio que obtuvo su poder gracias a la habilidad que adquirieron para aprovechar un recurso que fue de vital importancia para su cultura y estilo de vida, el Nilo. Más allá de ser el medio por el cual los egipcios consiguieron sustento y lograron sobrevivir a las áridas condiciones de su entorno, fue el camino que estos utilizaron para posicionarse durante 27 siglos como uno de los imperios más poderosos que conoció el mundo antiguo. Ellos comprendieron con exactitud que su prosperidad se encontraba en el río, por lo que aprendieron a aprovecharlo, razón por la cual sus principales actividades económicas fueron la agricultura y el comercio a través del río. La cultura egipcia era muy fervorosa, sus dioses lo eran todo para ellos, ya que les proveían lo necesario para vivir. Veían en la muerte la prolongación de la eternidad, puesto que éstos consideraban que morir, más que un castigo, era un regalo concedido por sus deidades. Y es que Egipto fue como una película la cual nadie esperaba que rompiera cartelera. Salió de la oscuridad, de ser un pueblo que nadie conocía, a tomar un lugar muy importante en la historia. No se esperaba su progreso en términos culturales, sociales y contables. En Egipto los registros contables se llevaban en papiros, a diferencia de los mesopotámicos que, como se mencionó anteriormente, lo hacían en tablillas cuneiformes.
Además, estos eran manejados por escribas. Los escribas eran personajes que se caracterizaban por el uso y comprensión de jeroglíficos, el dominio de la escritura hierática, la lectura, escritura y uso de fórmulas administrativas, además de tener conocimiento en aritmética y en la teneduría de libros. Estos utilizaban una técnica contable semejante a lo que conocemos hoy como partida simple. Sin embargo, no todo fue maravilloso en su contabilidad, puesto que solo conocían una operación matemática, la cual era la suma. Esto causó que los egipcios se vieran obligados a emplear procedimientos de descomposición y desarrollo, los cuales se hacían complejos, ya que ellos tenían un pobre conocimiento de las fracciones. También es de resaltar que aunque los egipcios podían llevar un registro cronológico de sus operaciones, se les dificultaba a la hora de leerlos, pues debían agregar hojas al papiro cada que se terminaba, tornándose documentos demasiado extensos. Y si a eso le agregamos el uso de su compleja caligrafía, la tarea de comprender estos documentos se tornaba tediosa para la persona que los manejase. Su sistema económico se fundamentó en la recaudación de impuestos, el pago en especie y el shat. El shat fue una figura monetaria establecida en esta civilización para darle un valor al metal, funcionando este como cualquier otra moneda. Se le daba a los trabajadores como pago y ellos podían utilizarlo para adquirir un determinado bien. El reinado de los egipcios no fue eterno, se vio subyugado por los griegos en el año 332 a.C., en el reinado de Alejandro Magno. Aquí el pueblo egipcio adoptó muchas de las costumbres en términos económicos y lingüísticos. Por ejemplo, dejaron de lado la escritura hierática para implementar la demótica. Acogieron el idioma griego en su cultura, entre otras cosas que se vieron reflejadas en el Egipto helenizado, las cuales no son relevantes para este video. Pero pasemos ahora a otra cultura en la cual se dividió la historia y se aportaron avances significativos a la contabilidad. Los griegos son un conjunto de pueblos conformado por ciudades independientes y autónomas. Gracias a la narración mitológica de los griegos hemos esclarecido la naturaleza humana. Su mundo está compuesto por héroes y dioses, pero también explicaron el mundo desde un principio inherente a estos, apareciendo la filosofía de Occidente. Sus preguntas fueron lo que ayudó a construir un pensamiento filosófico, el cual recordamos como una manera de conocimiento del mundo. Desarrollaron diferentes disciplinas, entre las cuales se destacan la geometría, la política y la contabilidad. Su cultura se cimentó, al igual que los egipcios, en los dioses. Era una cultura politeísta la cual se regía por la narrativa épica. Una práctica importante para los griegos era el dar tributo y ofrendas a sus deidades. Estos ofrecían en sacrificio una cantidad determinada de diferentes animales para honrar a un dios en particular, siendo esto un claro ejemplo de cómo los griegos empezaron a introducir prácticas contables en sus actividades cotidianas. Los griegos registraban todo aquello que usaban en sus matrimonios, hecatombes, tributos y demás prácticas en placas de mármol, o lo que era para ellos los documentos contables. Ahora, hay que mencionar que los griegos tenían estructuradas instituciones de contabilidad. Los primeros banqueros fueron los sacerdotes y utilizaban templos como bancos de depósito. La contabilidad era llevada por el colegio de Naupes, pero sus registros eran muy confusos, provocando que no se diferenciara los ingresos de los gastos, lo que causó la caída de este colegio. Posteriormente se creó un nuevo colegio de tesoreros, quienes anotaban los ingresos antes que los gastos, para mayor claridad. Para el siglo V ya se habría empezado a comercializar con dinero y se establecieron los primeros bancos privados. En Atenas se centró el principal mercado de capitales, donde se desarrolló y organizó una intensa actividad mercantil. De allí se destacan 3 puertos, los cuales fueron los mercados centrales de los productos del mundo conocido, antes de que Alejandría se apoderara de su lugar. Los griegos impulsaron las transacciones comerciales a través de los trapecitas, los cuales estaban encargados de la acumulación de recursos y de conceder créditos. Además, podemos ver cómo se implementaron actividades como lo es la inversión en civilizaciones tan antiguas como lo es esta.
los griegos trabajaban con su capital y el de terceros con el fin de obtener ganancias. Finalmente, tenemos que los griegos fueron los primeros en implementar los cheques, la contabilidad bancaria, las transferencias, entre otras actividades que promovieron la evolución de la economía. Pero como en todo reinado, esta llega a un punto de declive y para el pueblo griego fue la expansión del territorio romano. Roma. Si vamos a hablar de Roma, hay que tener en cuenta a dos personajes importantes para esta civilización, los cuales son Julio César y Octavio. La historia de estos dos individuos es realmente impactante, porque partimos de la traición de un hijo adoptivo al posicionamiento del primer emperador romano. Julio César fue un mandatario romano muy querido y de mucha influencia para el pueblo romano. Esto provocó que los senadores de ese entonces se preocupasen de que Julio César tomara el poder de toda Roma y les quitara el lugar que les correspondía a ellos. Por lo que decidieron asesinarlo e influenciaron a Octavio, a quien Julio César consideraba su hijo adoptivo, para que también hiciera parte de ello, creyendo que podrían manipular a su antojo al joven heredero. Pero lo que no sabían era que éste no planeaba seguir sus órdenes, sino que iba a aprovechar la situación para derrocar al Senado y volverse el primer emperador romano. Octavio se cambia el nombre a Augusto y logra volver a Roma una civilización centralista, la cual cimentó su poder en la construcción de carreteras y acueductos. Esta fue una civilización que se apoderó de una gran cantidad de territorios de Occidente, pero es claro que la invasión que más influyó a su historia fue cuando se apoderaron del territorio griego. Si bien los romanos eran unos tesos en la ingeniería y en la creación de leyes, la interpretación del cosmos no era su fuerte, por lo que decidieron adoptar toda la teología griega y la modificaron a lo que fue su cultura. El Imperio Romano, al ser tan vasto en cultura y economía, empezó a desarrollar procesos que permitieron llevar una contabilidad muy organizada, puesto que ellos registraban hasta la más mínima operación y usaban una técnica contable parecida a la que hoy llamamos partida doble. Ellos tenían como libro fundamental el Codex Accepti, el cual se centraba en el importe, la clase y la fecha de todas las transacciones. Los banqueros romanos fueron los que perfeccionaron la técnica contable a través del Códex. Su civilización profundizó tanto en el tema contable que inclusive era mal visto que cualquier persona no llevase contabilidad, siendo así una actividad necesaria para la aceptación social. Además, la civilización romana implementó una variedad de herramientas las cuales facilitaron la actividad económica, como lo fueron el Dabersia, el Calendarium, el Berrine, entre otros libros de contabilidad, siendo aquí donde se empieza a ver la contabilidad como una profesión y disciplina. Años después, se destacó un personaje que ocasionó un enfrentamiento teológico, provocando el fin del Imperio Romano: Jesús, quien se hacía llamar el Mesías. Jesús realizó obras sobrenaturales denominadas milagros y promulgó el cristianismo, cosa que le molestó al Imperio Romano y por esto lo asesinaron. A raíz de esto, la historia cambia por completo y se parte en dos. El Imperio Romano cae y la Iglesia Católica toma el poder del mundo, concluyendo así la Edad Antigua y abriendo paso a la Edad Media. Edad Media. Este periodo de la historia comienza en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente y culmina en el siglo XV con el descubrimiento de América. La Edad Media es también conocida como la época del oscurantismo, ya que fue un periodo de estancamiento cultural, científico, social, religioso y académico. Es aquí donde el hombre estará regido por el poder de la Iglesia. La religión católica e islámica será la ley absoluta para el hombre. Sin embargo, es importante resaltar que lo ocurrido en esta época no se vio reflejado en todo el mundo, sino que esto tuvo cabida en parte de la civilización occidental. En la Edad Media o Medioevo es sustituido el modo de producción esclavista por un modo de producción feudal. El feudalismo es la relación de lealtad y obligaciones que tiene un hombre libre con otro, que se considera en una posición superior. Los vasallos juraban fidelidad al rey, ofreciendo los servicios generalmente militares y de consejo a cambio de ciertos beneficios económicos y religiosos.
En esta época surge la figura de caballero, gracias a la notoria debilidad de los reyes por el fracaso del proyecto político de centralización de Carlomagno y la desintegración del imperio carolingio. Aquí la tierra adquiere un importante valor económico. Al disminuir el comercio y la circulación monetaria, la agricultura se torna como el principal sustento y base económica de la Edad Media, causando esto que la vida rural predomine sobre la urbana. Sin embargo, esto no presentó una mejoría para el campesinado, pues se mantuvo la misma pirámide jerárquica en la cual el rey era la mayor autoridad, seguido de la nobleza, la cual se dividía en duques, marqueses y condes, o lo que se conoce como la alta nobleza, y por los varones, caballeros, damas y demás personas que conformaban lo que sería la baja nobleza. Paralelos a esto está la iglesia, que se dividía en el alto clero, conformado por obispos, arzobispos, cardenales, entre otros, y el bajo clero, que estaba constituido por los sacerdotes, monjes y frailes. Finalmente, en la escala más baja de poder se encontraban los campesinos y siervos, los cuales tenían la única obligación de servir. Pero en la Edad Media no todo fue malo ni completamente oscuro, sino que en esta época también ocurrieron ciertos sucesos que permitieron el progreso de la civilización, demostrándonos que en toda oscuridad hay luz. Surge el estilo gótico, dándole forma a una variedad de ciudades. Aparecen las primeras universidades en las cuales se enseñan las 7 artes liberales, compuestas por el trivium, donde se enseña gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, donde se enseña geometría, aritmética, astronomía y música. También están los monasterios, que más allá de ser lugares donde irradia el cristianismo y la espiritualidad, fueron sitios donde se lograron salvar copias y guardar los libros que contenían información que hoy conservamos de la antigüedad. Pero sobre todo, y lo que más nos incumbe, fueron los avances en cuestiones contables. En la Edad Media se usaron 3 herramientas para el registro de las actividades económicas: el memorial, luego el uso de la partida simple y finalmente la implementación de la partida doble. El memorial es un documento que surge por la necesidad de suplir las fallas de la memoria, en el cual se hacen registros cronológicos sin clasificación. Estos se empleaban en el momento en el que el cliente realizaba un préstamo o deposita dinero, aunque más tarde los memoriales presentaron un progreso con respecto a estructuración. Dejaron de ser meros utensilios para registrar créditos y deudas, a ser documentos más complejos, los cuales contenían operaciones de caja e inventarios. Por esto llamaremos memorial primitivo, aquel que se basa en el registro simple de los créditos y deudas, y memorial avanzado, aquel es más completo con respecto al registro de operaciones. Además es aquí donde surgen los términos dare y habere, que posteriormente se conocerán como débito y crédito. Por otro lado, la partida simple es la evolución del memorial. Es un proceso más completo, ordeno y racional, empleado para el registro de actividades económicas, en el cual se usaba una mayor cantidad de libros y de cuentas. Finalmente, tenemos la aparición de la contabilidad por partida doble. Esta es un sistema bien definido que hace referencia al método por el cual se registran en 2 columnas divididas en el debe y el haber las entradas y salidas de dinero de una persona o entidad económica. En esta forma de registro, el importe cargado era igual al abonado, es decir, el debe sería equivalente al haber. Este método también se distingue por emplear un conjunto complejo de cuentas constituida por 5 categorías, las cuales fueron cuentas de personas, valores, desembolso, de resultados y de capital, permitiendo esto ser más específicos con los registros utilizados. La creación de la contabilidad por partida doble es atribuida a Luca Pacioli, ya que fue el primero en definir sus parámetros de implementación, además de haber sido el primer contable en combinar sus conocimientos con la tecnología de la imprenta de Johannes Gutenberg, instruyendo de este modo al mundo de la contabilidad por medio de la letra impresa. Edad moderna. La Edad Moderna transcurre entre mediados del siglo XV a finales del siglo XVIII
presentándose en el siglo XVI la era de los descubrimientos, siendo este el inicio de un momento histórico viéndose marcado por grandes hallazgos que ayudaron al hombre a ir en busca de su historia, exponiendo desastres a nivel mundial, presentándose en África el esclavismo y en América la colonización, generando esto un crecimiento en Europa compensado al descenso de estos continentes. Al transcurrir de la época se presenta el Renacimiento, un enfrentamiento entre la Reforma y las guerras de la religión, llevando esto a que los reyes se adueñaran del poder, y el surgimiento de la sociedad organizada por estamentos como el humanismo, que dirige la atención en el hombre como un centro de un todo, y el Renacimiento, el cual se presentaba fundamentalmente por medio de las artes, siendo fruto de las ideas del humanismo. Se presentaba en el humanismo diversos científicos, los cuales dieron unos aportes como la teoría geocéntrica por Nicolás Copérnico, la mejora del telescopio por parte de Galileo Galilei, y como estos llegan muchos más científicos como Kepler, que descubrió la órbita de los planetas elíptica. En el Renacimiento aparecen artistas que intentaban plasmar el ideal de belleza clásico, viéndose influido por las ideas humanísticas. Hicieron del hombre como protagonista de sus creaciones, destacando entre estos pintores están Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Durero y el Greco. Entre los hallazgos más relevantes del siglo XV se destacan la generalización de los números arábigos y la aparición de la imprenta, siendo estos factores relevantes para el avance en la actividad contable, permitiendo esto el uso para la elaboración de libros contables y del sistema de numeración arábigo por parte de la persona contable. Asimismo, en el descubrimiento de América se generaron grandes avances en la navegación, en la producción de nuevos instrumentos, embarcaciones y mejores técnicas en las elaboraciones de mapas, al igual que el logro de desmentir ciertas teorías sobre la Tierra. El hombre que llevó esta teoría a la verdad fue Cristóbal Colón, el mismo que comandó la embarcación que fue en busca de descubrir un nuevo territorio, el cual fue América, produciendo esto un gran aumento en el flujo comercial de Europa, llevando esto a la necesidad de requerir la técnica del fraile Luca Pacioli, la partida doble, para así poder rastrear transacciones. Posteriormente, en el siglo XVIII se posibilita la ejecución de diferentes procesos que van resaltados en la era de las revoluciones, tales como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, generando estas un impacto social, político y económico dentro de la sociedad. Edad contemporánea. Esta época empieza a finales del siglo XVIII o inicios del siglo XIX con la Revolución Francesa. Desde ese entonces, el mundo ha pasado por grandes transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas. El comienzo de esta etapa se ve bastante marcado por el pensamiento de la Ilustración, puesto que esta fue un cambio drástico que dio el hombre frente a la religión, después de que ésta dominó durante el oscurantismo. Esta se reconoce por ser un periodo de cambios filosóficos que defendieron e impusieron el uso de la razón por encima de la religión. Ahora, si bien sabemos que este movimiento fue de vital importancia para acabar con la opresión de la religión, se puede notar que en Francia fue donde tuvo su máxima expresión con la Revolución Francesa. Aquí aparece Napoleón Bonaparte, el cual se posiciona y toma el poder por completo de Francia para organizar la revolución y convertirla en un proyecto de expansión de esta misma. Gracias a Napoleón, se redescubrieron todos los acontecimientos que permitieron el conocimiento de las civilizaciones antiguas. Este realizó una expedición a Egipto acompañado de sus soldados, con el fin de buscar conocimiento para introducirlo en las escuelas que había implementado anteriormente, y se encuentran con la piedra Rosetta, la cual es llevada a Francia y es estudiada por Champollion, quien descifra los jeroglíficos que contenía esta piedra y descubre el origen de la civilización egipcia. En esta etapa también se implementaron los derechos del hombre, como lo son la libertad y la igualdad, lo que representó la destrucción de la monarquía absoluta e inmediatamente se pasó a una constitucional, que posteriormente pasaría a una república liberal dominada por la burguesía. La conformación del poder político burgués fue acompañada del desarrollo económico capitalista, que en el transcurso del tiempo se instaló como forma de gobierno en todo el mundo. Es aquí cuando nace el capitalismo como régimen político mundial. Surgen los procesos de independencia en América Latina tras la caída del mandato español,
por medio de las ideologías que se habían adoptado en Francia sobre los derechos del hombre. Francisco de Miranda es quien trae estas ideas para que se forme un nuevo mundo independiente. Es aquí cuando nos empezamos a formar como estados nacionales. En Inglaterra se da la revolución industrial gracias a un invento que transformó la vida del hombre en el siglo XIX, la máquina de vapor. En este periodo de la historia, las personas pasan de trabajar en el campo para empezar a trabajar en fábricas. Esto da paso a una nueva mirada económica, creándose dos tendencias, el capitalismo como forma económica y el socialismo como utopía. También se crean los sindicatos como método de protección por las difíciles condiciones industriales y el casi esclavismo hacia los niños que, prácticamente, nacían y morían en las fábricas. El ferrocarril es inventado por los ingleses, en un principio para unir la Gran Bretaña y posteriormente al mundo. Tiempo después se va extendiendo esta revolución hacia toda Europa. Para concluir el siglo XIX, es imprescindible mencionar las corrientes científicas precursoras del conocimiento contable: el contismo, personalismo, controlismo, haciendalismo y patrimonialismo, las cuales se produjeron por la búsqueda de objeto de estudio y metodología en contabilidad. Después de todo este transcurso de guerras y revoluciones, aparece un suceso llamado la Paz Armada. Este hecho fue un momento de intento trayecto armamentista y de alianzas militares entre varias naciones, las cuales se reunieron en dos grupos denominados Triple Alianza y la Triple Entente. Este suceso dio origen a uno de los más aterradores conflictos que ha existido en toda la historia, la Primera Guerra Mundial. Las causas de esta guerra fueron las tensiones que existían entre las potencias, lo cual generó que más de 10 millones de combatientes perdieran la vida. El país más afectado en esta guerra fue, sin duda alguna, Alemania, pues perdió gran parte de su territorio. Además, se le impuso un pago de indemnización por los daños causados a las potencias vencedoras, y también se le obligó a que disminuyera su ejército. Para poner fin a esta guerra, se hizo un pacto de paz entre Alemania y los países en disputa, el cual afirmaba que Alemania se hacía responsable de haber causado esta guerra y debía entrar en un proceso de desarme repentino. Esto fue llamado como el Tratado de Versalles. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, se constituyó un nuevo régimen político denominado República de Weimar, la cual solo trae ruina y una fuerte crisis económica. Todo esto posibilita el nacimiento del nazismo, una doctrina que es impuesta por Adolf Hitler en 1933 y que adopta el fascismo italiano. Hitler lideró un régimen totalitario en donde poseía por completo el poder de Alemania y tenía como proyecto la continuación de la Gran Guerra, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Después de que Hitler invadió media Europa, el 1 de septiembre de 1939 decidió invadir Polonia. Este hecho molestó mucho a Inglaterra, que no quería entrar en conflicto con los nazis, pero se vieron obligados a declararle la guerra a Alemania, provocando que se desate la Segunda Guerra Mundial. A esta guerra se une Estados Unidos un poco tarde, ya que no querían participar por algunos traumas de la Primera Guerra Mundial y por la Gran Depresión, pero debían hacer algo para parar a los nazis. Finalmente, Alemania es acorralada y derrotada. Hitler se suicida. Se descubre un conflicto que dejó más de 50 millones de personas muertas, denominado el Holocausto, y en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Pero Japón aún no se rendía, así que Estados Unidos, para acelerar el fin de la guerra, decide lanzar 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, y, ahora sí, termina la Segunda Guerra Mundial, dando paso a la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo que duró 48 años de conflicto político, económico y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde no hubo un enfrentamiento directo, puesto que ya se había entrado en la era atómica, lo cual era muy peligroso para el mundo. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se repartieron los territorios, quedando Europa dividida en 2 partes: la Europa occidental, perteneciente a Estados Unidos, y la Europa oriental, correspondiente a los soviéticos. Cada bloque adoptó sistemas económicos opuestos, el capitalismo y el comunismo respectivamente. También se crearon planes económicos y alianzas militares en cada potencia. Los estadounidenses crearon el Plan Marshall y la OTAN, mientras que los soviéticos, por su parte, crearon el Comecon y el Pacto de Varsovia. Alemania, quien pertenecía a la Europa Oriental, es decir, a la Unión Soviética, decidió apoyar el Plan Marshall,
lo cual ocasionó que los soviéticos levantaran un muro en la capital de Alemania, llamado el Muro de Berlín. Esto dividió a Alemania en dos, Alemania del Occidente y del Oriente, y consolidó la división física entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como podemos ver, ambas potencias competían por imponer sus sistemas económicos y políticos en todo el mundo, peleándose el desarrollo tanto de armas nucleares como de avances científicos y tecnológicos, tanto así que se inició la denominada carrera espacial, la cual permitió un avance científico y tecnológico en cuanto a las investigaciones espaciales. De aquí se desprende el primer satélite enviado al espacio por los soviéticos y la llegada del hombre a la Luna por parte de los estadounidenses. Si bien Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaron en guerra directamente, sí lo hicieron a través de otras guerras, como lo fueron la guerra de Vietnam, Afganistán y la guerra de las Coreas, cada uno apoyando un frente pero con un interés meramente político. En medio de este conflicto también se da la descolonización de la India y África. La Guerra Fría concluye con la caída del Muro de Berlín tras la disolución de la Unión Soviética y el fracaso del comunismo en 1991, resultando vencedores los estadounidenses y el capitalismo. En la segunda mitad del siglo XX emerge la investigación contable como tendencia reciente. Esto lo posibilitan los pensadores de esta disciplina, pero debido a la poca ayuda financiera, puesto que las grandes potencias estaban enfocadas en avanzar en otros campos, no es mucho el avance. Sin embargo, en la actualidad hay un movimiento que pretende recuperar las doctrinas contables y se vislumbra un interés por descubrir nuevos avances científicos más generales en la contabilidad.